bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy tenemos el placer de estar vía online en estas entrevistas con figuras muy importantes que residen en el extranjero, lo que permite el Zoom. Y en esta oportunidad estamos con Enrique Otero, periodista venezolano, presidente y director del diario El Nacional de Venezuela. Es un diario que Enrique dirige desde España. Enrique lleva muchos años viviendo en España, nos va a contar también cómo es que tuvo que salir de su patria, de Venezuela, y con él, desde la mirada del periodismo, desde la mirada del periodismo y la política, es que queremos conversar acerca del panorama en Venezuela y de algunas proyecciones que se podrían estar haciendo ya a esta altura desde las elecciones del 28 de julio. Enrique, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y estar por primera vez en la entrevista de Nicole Rodríguez. Bueno, un placer y bueno, agradecido por esta oportunidad. Tú me vas a entender porque el periodismo tiene que comer y tiene que vivir, así es que me permite hacer dos menciones de mis grandes auspiciadores y voy a comenzar con Urantiacos, esta empresa de desarrollo de software. Es una empresa que desarrolla software a su medida. Usted no necesita comprar estos software que son genéricos para las empresas porque su empresa tiene distintas necesidades y Urantiacos se lo va a desarrollar para usted. Además, están certificados en la plataforma Moodle, tienen grandes clientes en instituciones universitarias, una especialidad que Urantiacos tiene además desarrollo de web, hosting, desarrollo de plataformas y de productos de marketing a través de, evidentemente, de las plataformas. Así es que Urantiacos termina siendo, como lo llaman ellos, su partner ideal. Algunas, por ahí tengo, entre medio de todos los mails que me llegan a nicolperiodistachile@gmail.com, tengo ahí algunos comentarios, algunas personas que se han comunicado con Urantiacos y efectivamente dicen, es un socio confiable a quien usted le entrega la información de su empresa. No vaya a ser que después no lo veo más y utilizan de mala manera esa empresa, esos datos. Bueno, Urantiacos va a ser un socio muy confiable y lo más importante es que hacen bien las cosas. www.urantiacos.cl. Y también tenemos que recordarles de Mastercook, esta concesión de casinos de alimentación para su empresa con la especialidad de productos y de cocina in situ. ¿Qué significa? Que usted ve cómo se preparan los alimentos en el casino de su empresa, pero además tiene la segunda gran especialidad, quizá, no sé, ustedes dirán, la más importante. Atienden bien, atienden con ganas, no tiene ese problema de ir a estos casinos de empresa y que da lata ir, es fome, te atienden mal y de mala cara. No, con Master Cook usted va a almorzar, va a comer o va a tener el servicio de alimentación en su empresa como en casa. Vale la pena, pónganse en contacto con ellos para conocer qué planes le puede hacer según su infraestructura y también según la cantidad de empleados que usted tenga. www.mastercook.cl. Les recuerdo también seguirnos en Patreon. Patreon es la plataforma que tenemos para mantenernos y poder estar aquí con Enrique Otero desde España. Enrique, nos vamos de lleno a conocer acerca de las proyecciones que podemos hacer de Venezuela. Antes de ir directamente a la política y a Maduro, te quiero hacer una pregunta. Tú diriges el Nacional desde España y yo te preguntaba antes de la entrevista, bueno, ¿cómo es esto de dirigir un diario desde el exilio, desde otro país? ¿Y existe periodismo actualmente en Venezuela? También te pregunto, Enrique. Bueno, las dos preguntas. Primero, es una plataforma web, porque las instalaciones y la rotativa para el periódico impreso, eso está tomado por el ejército. Ahí no se puede hacer nada. Es más, en Venezuela no existe ningún periódico impreso independiente. Eso desapareció. Ellos se encargaron dentro de su modelo de hegemonía comunicacional de ir desapareciendo los medios impresos independientes, después de que ya habían logrado la censura y la autocensura en la radio y la televisión. Entonces, pasamos a ser una plataforma web, pero estamos como, quizás nos ayudó el COVID, porque en el COVID todo el mundo se fue para su casa a trabajar desde allá y trabajamos muy bien. Y entonces, claro, con esto nos quedamos fuera.
pero yo estoy en Madrid, hay un periodista que está en Madrid, aunque cubre cosas en Venezuela, cubre en todas partes. Tenemos esa información en Portugal, tenemos un equipo de administración en Miami, los servidores están en Texas y en Venezuela hay algunos. Pero la ventaja de no hacer un periódico impreso es que se puede lograr esto porque es una plataforma web. Claro, ahora, Eh, ¿se puede hacer periodismo en Venezuela? Es decir, el corresponsal que tienen puede realmente reportear, tiene acceso a las fuentes, tiene la libertad de poder informar o ya a esta altura no existe el periodismo al interior de Venezuela. bueno, supuestamente no tiene la libertad, además la página no las bloquean en Venezuela. En Ya. Venezuela, régimen, como todo el mundo pasó a ser una plataforma de internet, una plataforma web, entonces ellos les ordenaron a las telefónicas, que son los proveedores de internet, bloquear todas las páginas. O sea, en Venezuela está bloqueado Infobae, está bloqueado CNN, está bloqueado el Tiempo de Bogotá, no sé cuántos más, y además 50 páginas venezolanas que son de periodismo independiente. Se hace periodismo, nosotros hacemos periodismo, publicamos muchos análisis interesantes y hacemos hasta trabajo de investigación y otros también lo hacen. El problema es que en Venezuela no se puede ver muy bien eso. Yo digo no se puede ver muy bien porque en la medida que la gente va tomando la cultura del VPN, y ahora que Maduro bloqueó el Twitter, la gente anda desesperada, pero eso ya aceleró que la gente conectara VPN dentro de su dispositivo para ver el Twitter y de paso entonces ven el nacional, porque es el mismo VPN para ver esas cosas. Y hay también, son más costosas, pero bueno, para algún sector de la población muy pequeño, se pueden contratar un servicio satelital y eso no entra dentro del bloqueo. O sea, hay un porcentaje de personas que salen del bloqueo, pero en la práctica eso del nacional está bloqueado. Entonces somos una plataforma de, digamos, del mundo hispano, somos la referencia mediática de Venezuela en noticias y bueno, trabajamos, sacamos como si tuviéramos un medio activo todo el tiempo, sacamos noticias todo el tiempo. Enrique, ¿y son perseguidos los periodistas en Venezuela? Son O muy por ejemplo, perseguidos. en lo concreto, después del 28 de julio, dentro de ese inmenso pool de gente detenida, también hay una gran cantidad de periodistas. Hay por lo menos tres periodistas que estaban cubriendo alguna cosa y se los llevan. Los periodistas se cuidan mucho porque ya son 20 años de experiencia de represiva. Entonces, claro, estos no saben quién es periodista y quién no, porque todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Entonces, claro, ellos no saben diferenciar cuál es el periodista y cuál es un periodismo ciudadano, pues. Entonces, los persiguen, ellos se cuidan más que el resto de la gente, entonces agarran al resto de la gente. Ahora, en Venezuela el periodismo ciudadano es muy importante porque primero es fuente para nosotros, claro, después nosotros confirmamos lo que sale ahí, porque ahí puede haber cualquier bulo, cualquier manipulación, pero es una fuente importante y hay muchísima gente que nos reporta como periodismo ciudadano. Pero además de eso, si vemos o sea, por ejemplo, María Corina Machado hace un evento en un pueblo más o menos grande, Sí. que digo, bueno, ¿y cómo llevaron 20.000 personas ahí? Claro, ese es un pueblo donde ni Chávez ni Carlos Andrés Pérez juntos, que eran los que tenían popularidad en un momento determinado, sumados hubieran hecho eso. Y María Corina lo hace sin avisos de prensa, sin cuñas de radio, sin televisión y sin dinero para movilización a través de autobuses. Y ella supera a lo que hacían Carlos Andrés Pérez y Chávez juntos que eran, claro, antagónicos. Pero es una idea ¿y cómo lo hace? Con las redes sociales, con el periodismo ciudadano. En Twitter, en Facebook, en Instagram y en toda esta cosa. Y la gente se entera por ahí. Claro, también nos enteramos de parte de la represión del régimen de Maduro a la gente que empieza a publicar, a informar lo que está pasando. Esto Sí. también en un marco de una operación que se llama Tuntún, Enrique, que persigue a los disidentes. Yo he visto imágenes de policías entrando a las casas. ¿Eso se ha dado de manera masiva? Bueno, han aterrorizado a la gente con sus teléfonos. La gente está borrando lo que tiene porque, por ejemplo, en el aeropuerto, gente saliendo del país, que eran X, o sea, gente que está saliendo del país. Entonces la policía les revisa los celulares.
los teléfonos. Y si tienen alguna cosa alusiva contra Maduro o contra la revolución que llaman ellos, se los llevan presos y han llevado presos a 150 personas que iban a viajar y están presos y tienen una semana presos, no tienen ni derecho a abogado, los acusan, le hacen un juicio por terrorismo, algo increíble. Entonces la gente se asusta, la gente está borrando los teléfonos todo el día eh, con una paranoia de que va a venir un policía y le va a pedir el teléfono y entonces ya eso es un delito de terrorismo. Claro, en la práctica yo lo viví, yo creo que tú lo has vivido, pero mi experiencia es que tenía algunas colegas periodistas que me mandaron actas desde Venezuela, desde Caracas, el día 29. Me empezaron a mandar actas de las mesas, de las que se pudieron conocer, pero después las borraron y me dijeron, no te puedo seguir mandando más información. Esa fue la Mira, respuesta. mira, hay los testigos de las mesas, esos que están mandando las actas, son, eh, son 30.000 mesas de votación, distribuidas en, no sé, en 12.000 centros de votación o 15.000 centros de votación. Los 30.000 personas que fueron presidentes de mesa, o que fueron los jefes de la oposición en las mesas, están escondidos porque se los están llevando presos, los buscan. No sé para qué, porque son una gente que, bueno, lo que hizo fue un conteo de unos votos y estar ahí vigilando. Eso no, más bien digamos, una labor democrática. Bueno, los acusan de terrorismo, entonces se los llevan, se han llevado unos cuantos, se han llevado como 100. Se los llevan simplemente porque eran los que cuidaban los votos de la mesa. Eso es increíble. Entonces hay 30.000 personas escondidas. Están casi la hermana, casi el papá, se fueron del país, se metieron en un hotel escondidos porque los están persiguiendo. Es increíble. Enrique, yo creo que a través de tu historia se puede también contar lo que fue ocurriendo en Venezuela. Yo después quiero terminar, evidentemente, preguntándote de lo último, que tiene que ver con la elección con Maduro y las posibilidades de la presión internacional. Pero tú tuviste que salir de Venezuela, también producto de apoyar a la oposición. Y yo creo que la gente conozca tu historia acá en Chile y en Latinoamérica. Tenemos muchos auditores en Latinoamérica, para que conozcan también a través tuyo lo que han ido viviendo a lo largo del tiempo y cómo se ha ido deteriorando Venezuela en un proceso que ha ido en picada, demoliendo las instituciones democráticas. Bueno, el caso nuestro, nosotros somos el primer periódico de Venezuela, el Nacional. Habían tres periódicos, el Universal y Última Noticia. Ellos compraron con dineros públicos, con unas operaciones oscuras, compraron esos dos periódicos, se los compraron a sus dueños. Entonces quedamos solos. A mí me trataron de comprar, les dije que no, que yo no les iba a vender el periódico, que yo llegaba hasta el final. Y entonces yo estaba fuera de Venezuela, estaba en Israel, que me invitaron, y en ese momento Diosdado Cabello nos introdujo una demanda de difamación. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos publicado una nota que la habíamos tomado del periódico ABC de España, donde decía que Diosdado Cabello, que en ese momento era el presidente de la Asamblea Nacional, estaba siendo investigado por narcotráfico por un fiscal federal del estado de Nueva York. Él nos demanda, yo estaba fuera, nos demanda por difamación y entonces me dictan medidas cautelares. La justicia en Venezuela funciona con medidas cautelares. O sea, casi no hay sentencias. Eso no existe la sentencia. Algunos tendrán, pero la mayoría no tiene. Son unos juicios que no se acaban. Entonces, cuando te abren un juicio, el juez dicta medidas cautelares. Vas preso, o tienes que presentarte, o te congelan los bienes. O sea, las medidas cautelares, pues, es a discreción del juez. Hay por lo menos 40 o 50.000 personas con medidas cautelares por distintas razones. Entonces, bueno, ya a nosotros anteriormente nos habían restringido la compra de papel, entonces ya éramos una plataforma web, nos habían amenazado muchísimo, nos pusieron una bomba una vez, a los periodistas varias veces los agredieron, en fin, toda la historia de hacer periodismo en una situación como esa. Pero de esta demanda de difamación, que es una demanda penal, la convirtió Diosdado Cabello en una demanda civil, cosa que no puede, porque para que hacer eso tiene que haber una sentencia penal, que nunca hay. El juicio está abierto, sigue abierto después hace 6 años y está igualito que el primer día.
Claro, sucedió algo interesante, que es que la noticia, que era lo de Diosdado Cabello, en 6 meses después, la DEA emite una orden de captura de Diosdado Cabello por narcotráfico y ofrece $10 millones de recompensa, que siguen vigentes, y la orden de captura sigue vigente, Así por es, supuesto. Eso hace que la difamación no era ninguna difamación, estamos informando lo que iba a pasar. exacto. Y bueno, entonces, Diosdado Cabello, esa demanda civil la pasó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ordenó que yo le pagara $13 millones por los agravios morales que él tuvo. Bueno, eh, eh, el día que el Tribunal Supremo dicta ese fallo absurdo, ese día el ejército va y toma las instalaciones. O sea que a ellos no les importan los procedimientos ni nada, todo como las instalaciones, y bueno, yo me quedé fuera, por supuesto. Y allá están tomadas por el ejército porque dijo que iba a ser una escuela de periodismo y no ha hecho absolutamente nada. Lo dejan ahí como todas las cosas que ellos confiscan, no es propia, porque es propia es cuando te pagan. Ellos confiscan y las dejan abandonadas. Así lo han hecho con la mitad de las fincas productivas del país, lo han hecho con la fábrica, lo han hecho con todo. Ellos, lo que ellos llaman confiscar los bienes para intereses públicos, pero los intereses públicos nunca aparecen porque las dejan que se destruyan. Ahora, Enrique, lo que a mí me interesa entender es este deterioro. eh, ¿Desde cuándo comienza? ¿Hay alguna diferencia entre Chávez y Maduro acá en Chile? ¿Hubo algunas entrevistas de parte del oficialismo, etcétera? Por ahí alguien dijo, bueno, específicamente el embajador de Chile en Venezuela, que se tuvo que ir, dijo que hay que hacer una distinción entre Maduro y Chávez. No te voy a dar mi opinión, pero quiero saber tu opinión con respecto a si se puede diferenciar el régimen de Maduro a lo que hizo Chávez. Bueno, Maduro es continuación de Chávez. Mm, Ahí la diferencia está en las condiciones económicas. exacto. Chávez desmanteló el aparato productivo, pero tenía una producción de petróleo a $150 y además producía tres. Pero en la destrucción del aparato productivo, destruyeron la industria petrolera también. Entonces, eso pasó de 3.300.000 barriles diarios a 500.000 barriles diarios. Pero además tienen que pagarle una deuda a los chinos gigantesca. Entonces, el país pasó de ser un país muy rico y Chávez no tenía la mentalidad de utilizar ese dinero para generar un país productivo, más bien desmantelaba la industria. Entonces, lo que hacía era regalar ese dinero. Entonces, el populismo de Chávez fue regalar el dinero, por supuesto. El nivel de vida de los sectores populares mejoró porque le regalaban cosas, pero no era porque ellos la producían. Cuando viene la hecatombe de Maduro, que es una hecatombe increíble porque Maduro en 7 años destruyó el 80% del PIB de Venezuela. Ni siquiera cuando los aliados y los rusos llegaron a Berlín en el 45, que bombardeaban todo Berlín, toda Alemania indiscriminadamente, ellos destruyeron el 75% del PIB de Alemania. Este destruyó el 82% sin haber disparado un tiro, ni una bomba, ni una catástrofe natural, ni nada. Entonces, el esquema de ellos es un esquema que solo tiene sentido si tienen mucho dinero para regalar. Y entonces la gente se va con ellos, pero ellos no construyen una sociedad. En el caso de Maduro, primero destruyeron la industria petrolera, que se la destruyó Chávez, que ya no producían petróleo. Entonces, claro, se convierte el país en un país absolutamente paupérrimo. O sea, los niveles socioeconómicos de Venezuela son los de Haití. Porque entonces, claro, tú dices, es distinto Chávez que Maduro, sí, pero el modelo es un modelo que empezó con Chávez y termina con Maduro. No, yo te lo preguntaba, sí, lo entiendo. Yo te preguntaba la diferencia, pero lo que me interesa puntualmente tiene que ver con la destrucción de las instituciones democráticas. Es decir, ¿cuándo comenzó la persecución a periodistas? ¿Cuándo comenzó el inhibir la libertad de información a través de otros medios? Quizás no con el discurso de decir aquí vamos a cancelar la libertad de información, sino que prohibiendo la importación de papel, muy al estilo de Nicaragua también, ¿ah? Que empezaron a hacerlo así. Es decir, por vías paralelas empezaron a destruir todo lo que significa vivir en una sociedad libre y democrática. ¿Eso comenzó con Chávez? Bueno, claro que sí, por supuesto. La destrucción de los pilares de la democracia, de los poderes públicos, la separación de poderes, la libertad de expresión, todo eso empieza con Chávez. Chávez es el que coloca en el plan de la patria
hegemonía comunicacional como el concepto de ellos para la libertad de expresión. La hegemonía comunicacional no es sino el modelo cubano en el largo plazo, es lo que han hecho. Entonces, eso se definió teóricamente por Chávez. Pero los otros elementos que tienen que ver con destrucción de la democracia y destrucción de las instituciones, pasa por lo que hicieron en la constituyente. Chávez hace una constituyente, tuvo los votos para hacerla y cambia la constitución. Lo que hace es hacerle un cambio, o sea, es una constitución, no una constitución comunista ni como la cubana, pero en el momento en que están haciendo la constituyente, eh, se toman o sea, agarran el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia durante la constituyente lo convierte en un órgano de Chávez. Entonces, claro, cuando tienes en tus manos el Tribunal Supremo de Justicia, no importa la Constitución, no importa nada, porque ese tribunal es el que interpreta la Constitución. Exacto. Entonces, en la interpretación de esa Constitución, que es una Constitución liberal y llena de elementos democráticos, ellos dinamitan los poderes los pilares de la democracia, acaban con la libertad de expresión, acaban con la separación de poderes, o sea, convierten a Venezuela en un país parecido a Cuba, pero con una constitución muy democrática. Enrique, ¿cuándo se empezaron a dar cuenta que Venezuela iba camino a lo que hoy significa el régimen de Maduro? Chávez ganó una elección legítimamente el 99, tenía amplia popularidad. ¿Cuándo se empezó a percibir de que esto venía mal? ¿O no alcanzaron a darse cuenta como pueblo venezolano o en el periodismo de que esto del socialismo del siglo XXI iba hacia directo hacia una dictadura? Bueno, porque es que al principio, cuando él gana las elecciones, en su campaña electoral era la tercera vía de Blair, que no tiene nada que ver con comunismo ni con estatismo. Ese era lo que tenía como bases programáticas. Entonces, claro, él toma el poder, gana limpiamente, y ahí es cuando empieza la transformación a un populismo autoritario. Y su vinculación con Cuba hace que también vaya incluyendo los mecanismos de estatización, etcétera, cubanos, y utilizando el Tribunal Supremo desmantela los pilares de la democracia. ¿Cuándo lo hace? Lo hace en los primeros 2 años. En los primeros 2 años él cambia de ser un defensor de la libertad de expresión y un defensor de las ideas de Blair, de Inglaterra, en un defensor de Fidel Castro. Cambia. Ahora, Enrique, tú estás si no me equivoco, desde el 2015 en España. Tú no puedes volver a Venezuela. Bueno, yo no sé si está en tus objetivos, pero entiendo que no puedes volver porque si no te tomarían detenido. Claro, yo tengo medidas y amenaza de ponerme más medidas. Entonces, mientras tenga medidas, yo no debo regresar porque esas medidas las convierten en unas medidas, ya tengo algunas, pero obviamente me pondrían unas medidas más fuertes lo más probable es que vaya a prisión. Entonces, yo no puedo regresar. ¿Tienen temor, Mientras, Enrique, tienen temor en tu caso que abiertamente te persigue la justicia venezolana? ¿Tienen temor una parte importante de los venezolanos en el exilio que son activos? En tu caso tú ejerces el periodismo, pero que son activos. Aquí tuvimos un caso sin resolver todavía, que es el caso del teniente Ojeda, que fue asesinado, incluso siendo un refugiado político, y que fue asesinado y que todo apunta a que fue un asesinato por encargo del régimen de Maduro. ¿Tienen temor parte de los venezolanos en el exilio de que los tentáculos, los brazos del régimen de Maduro pueda llegar a Europa también? ellos no han hecho lo que hicieron con Ojeda, no lo han hecho lo hacen con los militares, lo han hecho con militares, más que todo, ¿no? Ahora, a mí me han hecho seguimiento. Esto que pasó con Leonardo Cabello y su canal de YouTube es muy curioso porque él me hizo un seguimiento, bueno, me hicieron un seguimiento aquí, me tomaron fotos y en distintos sitios ya era una cosa profesional lo que hicieron, entonces lo sacó Diosdado Cabello, yo me enteré porque Diosdado Cabello lo sacó en su programa, entonces yo lo denuncié a YouTube, lo denuncié como un ciudadano, no, qué palanca, no hablé con Biden, ni nada, yo No hubo un con teléfono. mi, no, yo usando usando las planillas que están ahí en YouTube. Lo que hice, lo que hice fue llenar las planillas, los que estaban ahí,
poner copia de la parte donde él me insultaba y le tumbaron el programa. A los 3 días, sin que hablar conmigo ni nada, decía, programa, no sé qué palabra usaron, sacado del aire porque tenía conceptos que no eran apropiados o no entraban en la línea de YouTube. Bueno, no me enteré, salió en los medios que hace 5 días le tumbaron todos sus programas de YouTube, no solo el mío, yo fui el primero. Yo le decía a todo el mundo, hagan lo mismo, si es muy fácil. Se ve que lo hicieron masivamente, porque él insulta a gente todos los días y amenaza, entonces lo hicieron masivamente y le tumbaron los 500 programas, no están en YouTube, desaparecieron. Entonces, bueno, es una cosa curiosa porque eh, ellos, bueno, Maduro bloquea el Twitter, quiere bloquear los WhatsApp, pero también de este lado se pueden defender haciendo ese tipo de cosas. Por otro lado, Enrique, ¿hacia dónde crees que va actualmente, hacia dónde crees que va a derivar el proceso venezolano post 28 de julio? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe, pero uno lo que tiene son indicios. Ahí son ese 80% de la población que está con el mundo y María Corina, porque es 70% en resultado electoral, pero eso ahí hay un porcentaje mayor de gente que no fue a votar o que se asusta. Y además, si tú le sumas la diáspora que no votó porque no las permitieron inscribirse, son 5 millones de votantes. Entonces, esto puede llegar al 85-90%. Entonces, tú tienes el 90% de la población contra Maduro. Dentro de ese 90%, eso es igual los militares, porque eso no son, los militares venezolanos no son enclaves como en Cuba, que viven aparte y tienen condiciones, no son iguales, están todos dentro de la sociedad. Tienes una fractura en la estructura de poder, porque también hay sectores del chavismo que ya no creen en Maduro, quieren salir de Maduro. Entonces, está ante un país donde el 85% de la población quiere que salga, y es un 85% de la población activa, no pasiva. Entonces, en cualquier momento puede suceder algo, puede haber una presión más fuerte para que él salga. ¿Cuándo? No sé, eso no se puede prever. Y si a eso le sumas todo lo que está pasando en la comunidad internacional, que hasta sus aliados, como Colombia, Brasil, sus México. aliados México, hasta Chile, que fue aliado, todos los países le están pidiendo las actas. ¿Cómo es posible que se robe una elección así? O sea, los únicos aliados que tiene Maduro que dicen, bueno, porque son automáticos. Si él dice que ganó, ganó, que son Irán, Rusia, China y Nicaragua y Cuba, pero hasta ahí llegó su apoyo. Enrique, pero ¿tú de verdad crees que puede colapsar el régimen de Maduro y que una parte de las Fuerzas Armadas le dé la espalda? Hay muchas ganas, yo diría, mirando las entrevistas, de que una parte de la Fuerza Armada, una parte importante, se dé cuenta y le dé la espalda al régimen de Maduro, pero eso no ha ocurrido hasta el momento. No, claro, no lo podemos ver como si fuera una, un golpe, o sea, no es una cosa como Pinochet o como Claro. Pérez Jiménez. No es así. Es una cosa la mayoría de los que están ahí, ¿entiendes? Entonces, los que están arriba, que es el alto mando, eso por supuesto, eso los tiene, supuestamente están todos cuadrados con Maduro, pero de ahí hacia abajo es el mismo 85% que tiene el resto del país. Entonces, es una situación explosiva. ¿Cómo se manifiesta eso en un momento determinado? No lo sé, pero eso ocurre también con la gente de ellos, con los chavistas. Es una cosa, es un rechazo, pero masivo contra el régimen y contra Maduro. Ahora, la presión internacional tiene límites también. ¿De qué manera la presión internacional puede llegar a tener realmente un efecto para que Maduro reconozca los resultados y salga del poder? Las instituciones más importantes ya no le reconocen el resultado. La verificación del Instituto Carter dio por ganadora a Edmundo González. La mayoría, yo diría, de los países no lo reconoce, salvo excepciones, y salvo los países que no son democráticos. ¿De qué manera realmente esa presión internacional se puede traducir en una salida de Maduro? Bueno, la presión internacional sola no lo va a sacar. Y No. invasión de marines no existe, eso es una cosa de la historia. Entonces, es todo, es una combinación de todo. O sea, la comunidad internacional le está diciendo a los venezolanos, miren, este señor dio un golpe de Estado
cuando se autoproclamó con unas actas que no tenía. Entonces, si ustedes, pueblo de Venezuela, lo sacan, ustedes no están dando un golpe de Estado, ustedes están restaurando la democracia. O sea, más bien, se ayudarán y todo aquello, pero no es un factor determinante. Lo que es determinante es que todos los factores están confluyendo en esa meta de sacarlo a él. Y él hubiera podido hacer algo elegante, que es reconocer el triunfo de Edmundo, tenía hasta enero para entregar el poder, de entre agosto y enero hubiera podido sacar su dinero, yo qué sé, hay 220 países en el mundo, algunos lo hubiera cogido sin problema, como Adin Dada, que lo escogió, se fue a Arabia Saudita, vivió sus últimos 20 años en Arabia Saudita y no pasó nada, habrán más países como Arabia Saudita, y bueno, eso es lo que él hubiera hecho, pero no, se fueron por la vía esta de ruptura, y eso no es una dictadura tradicional, es una corporación criminal que tiene secuestrado un país, entonces actúan como malandros. Entonces, claro, entra en una cosa donde va directo a una confrontación de otra índole. Estados Unidos debiera ser más, Enrique. Muchos miran al gran poder que tiene Estados Unidos y lo han encontrado muy pasivo con respecto a Maduro. Ayer se filtró de Wall Street Journal que le ofrecían amnistía, que es una de las maneras para que salgan los dictadores del poder. O colapsan los regímenes internamente o se le ofrece amnistía para que se vaya a Arabia Saudita, Abu Dhabi, donde quiera pasar su último año, o bien hay golpes de Estado. Pero ¿te parece que el rol de Estados Unidos ha sido un poco más tibio en, considerando que se está estableciendo una dictadura muy cerca de su frontera? Sí, a veces parecieran más muy tímidos, pero hay que reconocer que si no fuera por las sanciones que pusieron los americanos, que la pusieron, empezó Obama y continuó Trump, y Biden quitó algunas, pero las mantuvo, las negociaciones de Barbados, la de Qatar, que esa quien las proponía, en las de Barbados estaba la oposición, pero ya en la de Qatar eso eran solo los americanos y el régimen. Y después hubo unas hace poco, entonces eso permitió que hubiera primarias, que hubiera campaña electoral, que hubiera el mundo, que se llegaran a las mesas de votación. Claro, ahí ya hasta ahí llegó la cosa, pero ellos siguen en eso y el régimen está negociando. ¿Qué negocian con ellos? No lo sabemos, porque si no se devela, ¿no? Y ellos, eso es cosa secreta, pero los americanos han jugado un papel. Ellos no podemos decir, ellos han apoyado la dictadura, no, ellos no han apoyado la dictadura, ellos han jugado un No, papel, errores, con la gente, como dice un amigo nuestro, dice, no, se buscaron los más mediocres. Bueno, yo no sé si se buscaron los más mediocres. En todo caso, tenían que ocuparse de la guerra en Ucrania y otras cosas que para ellos debe ser más importante, pero ellos sí han jugado un papel. sí, no, no que apoya la dictadura, no, pero de una manera poco activa, digamos, una manera más pasiva. Le liberaron a su testaferro en pos de los acuerdos de Barbados y Maduro lo recibe prácticamente en la Casa de Gobierno con honores. Entonces, a veces uno cree que el mundo. Yo no sé la palabra ingenuidad si le cabe a esto, pero se ha intentado de todo con Maduro y Maduro se sale con la suya. Esa es la Sí, palabra que quiero. es buen negociador cuando tiene el poder. Es Sí. como los sindicalistas que dicen, te vamos a quemar la empresa. Y entonces tú dices, pero ¿cómo? Eso está tan radical. Bueno, si me das $1 más a cabo de los trabajadores, entonces, ¿sabes? Uno tiene que estar así. Hay que negociar fuerte para conseguir algo, ¿no? A lo mejor uno no sabe, pero lo que te quiero decir con esto es que los americanos, claro, han hecho cosas que la liberación de los narcosobrinos, de los Alex Saab, en fin, o sea, cosas que son imperdonables. Pero bueno, al final, si se logra el objetivo, pues Claro, teniendo de punto focal el que salga del gobierno. ¿Tú confías en la mediación de Colombia, Brasil y México como intermediarios para una salida negociada con Maduro? Y te lo pregunto porque Petro ha sido un aliado de Maduro. Brasil ya ha sido bastante tibio en sus declaraciones. López Obrador va de salida, pero además él también en sus discursos tiene un discurso muy similar al de Maduro y es parte de este socialismo del siglo XXI. Entonces la pregunta es si estos mediadores quieren que salga Maduro. bueno, no son confiables, obviamente, pero ellos tienen
la presión de ellos es para que las actas salgan, para la transparencia. Si las actas se cuentan, como ellos dicen, ahí va a quedar muy mal parado Maduro. O sea, ellos están en la línea de, no están en la línea de decir, ya el mundo ganó porque las actas que se tienen lo dicen, ¿no? Ellos dicen, hay que presionar para que Maduro saque las actas y las cuente. Bueno, si hace eso, no hay manera de que él pueda colocar unas actas donde gane él, porque esas actas están muy bien hechas. Esas actas tienen códigos QR, están los testigos, firmaron todos los testigos existen aunque los persigan. Entonces, falsificar esas actas es prácticamente imposible. Entonces, y en eso, estos países están presionando para eso. Ya hasta ahí, pedirles más es un poco más difícil. Claro, ellos al final tratarán de salvar a Maduro, pero están pidiendo algo que mata a Maduro. Exacto. Ahora el rol de la oposición, el rol de María Corina Machado, lo que uno ve en cuanto a estrategia es mantener viva la esperanza de que se puede lograr sacar a Maduro del poder. María Corina Machado estuvo llamando una gran marcha para el 17 de agosto, es decir, la oposición para que todavía exista alguna chance necesita que existan todavía movilizaciones en Venezuela. ¿Te parece que por ahí va la estrategia para que esto no se vaya muriendo en el tiempo, Enrique, que no vaya perdiendo fuerza? Bueno, sí, claro, ahí el peligro que se corre es que hay mucha gente radical que quiere hacer que hagan una manifestación todos los días. Si hacen eso, se desgasta la gente. Ella lo está haciendo bien inteligentemente y entonces esta del 17 de agosto que está convocando y que todos vamos a convocar es una manifestación global en todas las ciudades, en todos los países, en todas partes. Y bueno, es el proceso. Ahí salió una encuesta que nosotros la estamos publicando, donde la gente primero está convencida mayoritariamente que del fraude de Maduro, pero hay cifras terribles. Por ejemplo, el 46% de las personas dicen que si Maduro se destabiliza, se van del país. Imagínate, 4 millones De Venezuela. de venezolanos, ¿entiendes? Para Colombia y para Brasil eso es un drama. Bueno, ya no tienen cómo. ¿Entiendes? Entonces, el problema es ese. María Corina tiene la convocatoria, ya ese no es un país polarizado. En todas las elecciones anteriores, en todos los momentos, era un país polarizado, 50-50, 60-40. Ahora no, ahora es 85-15, ya no es un país polarizado. Eso es un cambio fundamental. Y María Corina conectó, porque como ella no tiene un pasado negativo, sino todo el pasado de ella es una coherencia en sus ideas y ella no tiene pasado negativo, no tiene ninguna acusación de nada. Entonces ella ha logrado conectar y conecta en un momento donde las preferencias de la gente son, mira, nosotros queremos salir de esto como sea y ahí está María Corina que es nuestro líder. Además, ha generado una cosa hasta mística con los venezolanos. Claro, Enrique, ¿por qué no resultó, y esto a propósito de la presión internacional y de cuántas herramientas existen? Hay sanciones económicas, el no reconocerlo, y en el 2019 la comunidad internacional probó otro sistema que fue reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado. Incluso Juan Guaidó estableció embajadores en distintos países, se armó toda una estructura paralela al gobierno de Maduro, pero eso no funcionó tampoco. ¿Por qué no funcionó? ¿Y qué otras medidas pueden existir? Bueno, no estaba el país en las condiciones que está ahora. Guaidó no tenía la capacidad de liderazgo que tiene María Corina y Guaidó era producto de todos los partidos. Cuando María Corina se convierte en el líder, si hacía una encuesta, el 90% de la gente estaba contra Maduro y el 80% contra los partidos. Esa era la realidad, el partido de oposición. María Corina se conecta porque ella se ponía a espaldas de los partidos. Ella decía, no, yo con estos partidos no quiero nada. Ahora todos la apoyan y bueno, están todos juntos, pero eso fue lo que ella la conectó. Guaidó era producto de los partidos. Entonces, eso, y ni siquiera tenía independencia, porque toda cosa, todo lo que hacía tenía que consultarlo con cada uno de los partidos. Era no era una presidencia, entre comillas, ejecutiva, sino una presidencia colegiada. Y eso era medio desastroso. Y además no tenía el liderazgo que tiene María Corina. Claro, ahora, de todas maneras, queda ese antecedente de que
incluso teniendo toda una estructura que después se fue diluyendo de reconocimiento de otros liderazgos en Venezuela, al final Maduro salió ganador y triunfador y ahí está en el No, poder. ¿Tú en algún minuto, Enrique, pensaste que se podía esperar otra cosa de los resultados del 28 de julio, que Maduro iba a reconocer los resultados en caso de perder? era difícil. Era Era difícil, ¿no? difícil solamente si hubiera optado por la salida elegante. Ahora se fue por un precipicio. Se puede quedar, todo es posible, pero, pero las tiene bien complicadas para quedarse. Y ya la salida de él, para él puede ser hasta peligrosa. No porque lo vayan a matar, pero ya no tiene el margen que hubiera tenido si reconoce a Mundo, a María Corina del Mundo, y entonces hubiera negociado y, en fin, con el poder, tenía todos los poderes públicos hasta enero, hubiera dicho, no, yo soy demócrata porque respeto las elecciones, todo. Al final va a salir igual, pero en otras condiciones. Claro, Enrique, siempre se habla del tema del peligro que puede significar o de la presión para el resto de los gobiernos de la región, acá en Sudamérica y también para Estados Unidos, de la presión migratoria. ¿Tú das alguna cifra? Hay encuestas que hablan del 40% de salida de venezolanos, del 17%. Como sea, las cifras son gigantes. Son Para, millones. son millones sumados a los 7,7, casi 8 millones de venezolanos que ya se fueron de Venezuela. Pero hay otro factor que te quiero preguntar sobre el peligro de que se instaure una segunda o tercera dictadura en este continente, en el sentido de que al final las dictaduras también funcionan a través de tendiendo redes y tendiendo influencia en el resto de los países. ¿Cuán peligroso puede ser que se afiance la dictadura de Maduro para las democracias, como en el caso de Chile, que ya hubo acá una persona asesinada por encargo de Maduro? Bueno, hay una diferencia entre los dictadores y Maduro. Los dictadores que conocemos nosotros, Pinochet, Franco, cualquiera de ellos, Pérez Jiménez, Stroessner, el que quiera, eran dictadores donde tenían una estructura piramidal, donde hacían lo que les diera la gana, pero ellos tomaban el poder para mantenerse sin hacer cosas más complicadas. Maduro no, Maduro está aliado con todas las fuerzas del mal. Maduro está aliado con la FARC, con el ELN, con Hezbollah, con los iraníes, con el narcotráfico. O sea, si tomas la página del Departamento de Justicia norteamericano y ves los capos de la droga en cada país, bueno, son todos con unos alias, unos civiles, todos con alias. Cuando vas a Venezuela, es el vicepresidente, el gobernador del estado tal, el general tal, el comandante de la Guardia Nacional, son todos altos cargos. O sea, es una corporación criminal, no es un dictador, es distinto a los dictadores que nosotros conocemos. Entonces, claro, es un elemento desestabilizador muy grande en el continente, porque ese no es, o sea, aunque los acusen a Petro y a todos que tienen vinculación, bueno, Petro porque tenía vinculaciones con la guerrilla, pero los acusan, pero no son parte de. O sea, el narcotráfico en México es muy grande, pero no es un apéndice del gobierno. En Venezuela sí, son ellos. Es una diferencia gigantesca. Ellos son los capos. Entonces, y eso ocurre con todos los movimientos ilegales. A mí no me extraña que allá se perdieron 20.000 millones con un presidente de la petrolera que se llama Tarek el Alzaimi, y bueno, ahora está preso, se lo llevaron preso, era uno de los importantes personeros del régimen, y bueno, a mí no me extraña que el dinero de eso haya salido a financiar a Hamas y todas esas cosas allá en el Medio Oriente, porque él se llama Tarek el Alzheimer y está vinculado a Hezbollah. Entonces, o sea, ahí están presentes las fuerzas del mal. Enrique, ¿se sobrevalora la influencia o es una influencia concreta? ¿Se sobrevalora a Cuba? Y te lo pregunto porque Cuba también es un país que está en decadencia, es un país que tiene los mismos niveles de pobreza que Venezuela, con una gran cantidad de gente en el exilio. No tiene tampoco tanto desarrollo tecnológico militar. Entonces, ¿se sobrevalora o efectivamente tienen al régimen cubano metido en el medio del gobierno del régimen de Maduro?
No, no se sobrevalora. Primero, Maduro no tiene infancia. Él se supone que nació en Colombia, nadie conoce a sus amigos de la infancia, él se formó en Cuba. Y cuando se muere Chávez en Cuba, quien impone a Maduro son los cubanos. Pero además le ha entregado la inteligencia militar, los organismos, las instituciones de cedulación, las instituciones de notaría, de registro, o sea, áreas estratégicas del país están en manos de los cubanos. Entonces, y además le regalan, antes le regalaban 100.000 barriles cuando podían, pero ahora le regalan 40.000, pero 40.000 barriles diarios de petróleo es mucha plata. Entonces, hay una relación. Cada vez que hay un problema, los cubanos entran y son los que dirigen los problemas. El mismo Maduro ha viajado a Cuba como 50 veces. Cada momento se va a Cuba. O sea, no es una cosa sobreestimada, es una realidad. Nosotros somos una especie de protectorado cubano, sin haber habido ninguna guerra voluntariamente. Claro, Enrique, yo leí ahí un editorial del Nacional acerca del gobierno Gabriel Boric. Em, ¿Qué te ha parecido la respuesta del gobierno Gabriel Boric? En un minuto fue el primero no latinoamericano en pedir las actas, pero hoy en día, por lo menos acá internamente, se discute que la posición del gobierno de Chile está bastante intermedia. No, no, no reconoce el triunfo de Mundo González, pero a la vez tampoco a Maduro. Quedamos al medio. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Qué esperas también de la reacción de nuestro país y de las No, declaraciones oficiales? Boric es muy buena, se ve que hay una cultura democrática mucho más importante que la que tiene los otros tres aliados, México, Colombia y Brasil. O sea, la actitud de Boric ha sido contundente en relación a lo que ha hecho Maduro y además es un distanciamiento eh, radical, pues. No, con Lula, Colombia y México, uno tiene las dudas si están haciendo algo para salvar a Maduro o qué es lo que hacen. En cambio, Boric no, Boric tiene una posición distinta, muy de confrontación con el régimen de Maduro. Enrique, ¿tú tienes información de cuánta relación eh, tiene el régimen de Maduro con parte del oficialismo en Chile? Acá está el Partido Comunista y gente del Frente Amplio del Partido Comunista que validó los resultados de la elección del 28 de julio, dando como ganador a Maduro. Hay un ex senador acá que salió en dos reportajes de investigación hace varios años atrás y hace poquito también, a los cuales el cual se decía que recibió financiamiento del régimen de Maduro. ¿Cuánta relación tiene el régimen de Maduro con parte de la izquierda chilena? Bueno, la que tiene con la izquierda de todos los países. Esto es un proyecto también geopolítico. Entonces, toda esa izquierda está relacionada con la izquierda de España, con la izquierda de otros países. Y ahí seguramente, claro, es una izquierda muy minimizada, o sea, porque ahí, digamos, la izquierda de Boric está confrontando, pero toda esa izquierda tiene relación con Maduro. En todos los países siempre hay una izquierda, así sea en los Estados Unidos, una izquierda que está muy relacionada con Maduro, porque es un proyecto geopolítico de Chávez que continúa y con donde detrás de eso están los cubanos que tienen el chip de geopolítica. Claro, pero cuando uno habla de relaciones y de redes, ¿en qué se traduce eso? ¿Se traduce en, por ejemplo, financiamiento? ¿Se traduce en, por ejemplo, desestabilizar a los países a través de financiar grupos guerrilleros? ¿En qué se traduce eso, Enrique? Bueno, influencia. O sea, se supone que Chile está dirigido por una izquierda, pero una izquierda que no tiene, digamos, esos conceptos populistas de desmantelar todos los pilares de la democracia, en fin. Pero entonces esos sectores que probablemente están dentro de esa línea, que son muy minoritarios, que los apoyan para que el modelo se propague. Es un modelo. O sea, es el modelo que sustituye al foquismo, a la dictadura del proletariado, a todo eso. Es un modelo es una izquierda un poco extraña porque es una izquierda que en Venezuela es una izquierda que ha empobrecido un país, ellos son multimillonarios, pero bueno, digamos que así lo llaman la intelectualidad de una izquierda. Entonces es
que ese modelo se vaya diseminando por todas partes, inclusive en España. Es el modelo de la constituyente, el Tribunal Supremo de Justicia, desmantelar, llegar al poder por la vía democrática, por la vía por los elementos democráticos que permiten llegar a través de elecciones y desde adentro dinamitar los pilares de la democracia para que mantener un populismo que es una perpetuarse en el poder, crear la reelección, en fin, todo ese tipo de cosas. Claro, Chile no es precisamente el país donde lo van a lograr, pero es el modelo que ellos venden. Sí, ese modelo está parcialmente ya en Bolivia, Enrique. Está en Bolivia, lo quieren, todos quieren hacer una constituyente y engañan a la gente porque la constituyente, lo importante de la constituyente es ponerle la mano al sistema judicial y a la cúpula del sistema judicial. Si tú en un país este, musulmán eres dueña del Tribunal Supremo, tú dices que ese país no es musulmán, el tribunal y no es musulmán, porque el que interpreta la Constitución es el Tribunal Supremo. Claro, ahora no sé si tú seguiste el proceso constituyente nuestro, el primero que fue rechazado por el 62%. Claro, Si sigo tus palabras, Chile se salvó. Chile se salvó porque ese proceso constituyente era el esquema, el esquema de los procesos constituyentes de estos países. Era ponerle la mano al Tribunal Constitucional. Claro, iban a hacer una nueva constitución, iban a cambiar unas cosas y tal, pero en Venezuela cambiaron algunas cosas, pues, le pusieron unas cosas malísimas, pero en general no es una constitución, no es un cambio radical en la constitución, no es una constitución como la que tiene Cuba. Claro, exacto. Es engañosa, digámoslo así. Dos cositas, Enrique, para poder liberarte. España, con un José Luis Rodríguez Zapatero, leía la prensa española escondido, que no ha dicho nada. También ahí tenemos un líder de izquierda que ha sido un aval de este régimen de Maduro. ¿Qué se opina en España de lo que ha hecho Rodríguez Zapatero? España todo el mundo está contra Rodríguez Zapatero, todo el mundo hablando peste porque no se pronuncia. Ahora, el hecho de que no se pronuncia es mejor que lo que había antes con él, porque si no se pronuncia es porque hay algo que él está en desacuerdo de lo que hicieron. O sea, porque él tiene su ideología, más o menos. Entonces, todavía no ha dicho nada, pero él no firmó el documento del Grupo de Puebla, que prácticamente daba triunfado a Maduro. Ahí hay una distancia que estableció Rodríguez Zapatero a lo que él hacía antes. ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Qué va a hacer? Pero hay una distancia. Pero claro, en estos momentos donde Maduro se ha convertido en Gaddafi, en un dictador terrible, pues la cercanía con Maduro lo hace que lo critiquen muchísimo. Pero tengo que repetir, hay un distanciamiento porque él no firmó el documento donde daban el triunfo a Maduro. Dos cositas, Enrique. ¿Crees que María Corina Machado puede seguir resistiendo al interior de Venezuela sin correr peligro o va a tener finalmente que salir de Venezuela, crees tú? Nadie lo sabe. Lo que sí es que María Corina está amenazada que la pongan presa desde hace 10 años. El rumor de van a detener a María Corina, eso ha pasado 100 veces. Ahora, claro, en estos momentos ellos pueden detenerla cuando ellos les dé la gana. Y ella está un poco escondida para que no suceda, pero hasta ahora no lo han hecho. Y yo no sé cómo es el desenlace si no hay desenlace, a lo mejor ella se tiene que ir del país. Pero es que todavía estamos en el medio en el medio de lo que está pasando. O sea, no podemos predecir nada. No se puede predecir. Y según lo que te han informado tu gente, Enrique, y periodista, actualmente, ¿en qué está el gobierno de Maduro? ¿Hay realmente conversaciones internas o hay diálogo o puentes que Ahí se hayan tendido con la oposición o simplemente lo que se ve que es en la estrategia de Maduro de salir a reprimir a quienes protestan y se manifiestan y además esperar el Tribunal Supremo, que sabemos lo que, más o menos lo que va a decir el Tribunal Supremo, pero ¿qué sabes tú? están atrincherados a la defensiva, reprimen muchísimo, pero ya todo el mundo sabe que nadie lo quiere. Antes no, antes tenían dudas, antes creían que no, que está el país polarizado, cuando
siempre estaba polarizado, ahora no, por ahí hay un convencimiento de que no está polarizado el país, de que nadie lo quiere, que está por las elecciones, entonces están a la defensiva, porque saben que puede pasar cualquier cosa. ¿Tienes esperanza, Enrique? Sí, claro, yo creo que eso se va a solucionar. Esperemos. Bueno, Enrique Otero, antes de terminar, ¿cómo se me iba a olvidar? Yo le agradezco a Oxibiota que ha estado desde un inicio con nosotros, estos polvos que ayudan a eliminar, ahí se ve bien, ayudan a eliminar el mal olor. ¿Cómo? Con estos sobrecitos que vienen acá. Usted los diluye en agua según las instrucciones que trae el mismo sobre y esa solución la echa simplemente sobre el lugar que está saliendo el mal olor. Alcantarillas, cocina, baño, incluso en los jardines con algún tipo de vaporizador. Lo repite según sea la necesidad y según venga en las instrucciones de Oxibiota. Es un producto ecológico, seguro, fabricado en Estados Unidos, que tiene tecnología, pero esa tecnología que se ve tan fácil que uno dice, ¿cómo no existió algo antes? No, esa tecnología tiene inteligencia, no es magia. Oxibiota, www.oxibiota.cl. Les recuerdo Nicole Periodista Chile @gmail.com para que me sigan escribiendo. Y a Enrique Otero, presidente y director del diario El Nacional de Venezuela, quien lo sigue dirigiendo desde España, desde por lo menos ya son 9 años, Enrique, ¿cierto? 8 años. ¿Calculé bien? 7. 7. Perfecto. 7 años dirigiendo desde allá, desde el exilio, un connotado periodista venezolano que tuvo hoy la amabilidad de hacerse un tiempo y estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Enrique, que tengas una muy buena tarde allá en España. Muchas gracias por estar hoy y espero en un futuro poder entrevistarte desde tu propio país, desde Caracas, ahí en la mitad de la oficina del Nacional, haciendo periodismo con la libertad de información y de expresión eh, que se necesita para países y para las democracias y para las sociedades libres. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Chao, Hasta chao, que luego. estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.